Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Horizonte Sur, Creciendo en la Unidad, por aquí, por la Radio del Sur. Espero que hayan tenido un buen provecho y un almuerzo delicioso. Aquí estamos el compañero Ricardo Romero, que nos acompaña el día de hoy, y su servidora Carolina Escarrá en este programa que tenemos en la Radio del Sur. Por lo cual aprovechamos el momento para darle las gracias a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, y a la gerente de contenidos, Tamar Sánchez, por todo su apoyo. Y en la producción tenemos a Jason Alcalá, que está aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, les decía que tenemos aquí a Ricardo Romero, forma parte además de la producción de este programa, que lo hace la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, en consonancia con la Danta TV, donde pueden encontrar además el podcast de estos programas. Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ricardo va a estar acompañándonos porque el compañero Ramón Mederos no pudo asistir, pero bueno, tenemos a un compañero de lujo el día de hoy. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué Bueno, fue esa canción que escuchamos? bueno, muchas gracias Carolina Escarrá y acá en Horizonte Sur, bueno, hemos disfrutado Imágenes Latinas del Conjunto Libre. Imágenes Latinas es una canción revolucionaria, una canción nuestra americana que el Conjunto Libre, un conjunto de Nueva York, eh, de gente consciente de lo que es la identidad eh, nuestra, de nuestro continente, nos legó esta pieza poética tan hermosa y que luego una agrupación venezolana llamado El Trabuco Venezolano la versionó y quizás fue la versión más escuchada y más querida, ¿no? Porque obviamente de una agrupación de acá, de Venezuela. Carolina, recuerden también nuestras redes, las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Gracias por eso, Ricardo. Creo que lo más hermoso de la canción es que realmente nos habla de crecer en la unidad, ¿no? O sea, es Sí, la canción idónea para esta visión de crecer en la unidad que tenemos aquí en Horizonte Sur. así es. Bueno, Ricardo, te comento que normalmente nosotros empezamos a hablar de la coyuntura política, tanto nacional como internacional. Tú has venido al programa anteriormente con Ramón. Y bueno, creo que debemos hablar de lo que está sucediendo, ¿verdad? De lo que está pasando evidentemente en el Caribe. Tenemos que empezar por allí. Y en el Pacífico, Y en el En el Pacífico Caribe Sur y en hubo el una Pacífico. reciente agresión, asesinato, que no se puede llamar de otra manera, son crímenes los que están ocurriendo y tampoco podemos dejar de mencionar la masacre que hubo en Sao Paulo, 132 personas, o sea, y bueno, es terrible lo que está ocurriendo en el continente a ese nivel, porque bueno, también el nivel de violencia que hay en Ecuador es algo ya atroz. Perú también En está en una Perú sí situación tenemos, pero conflictiva. quiero llamar la atención primero sobre la masacre de Sao Ujú. Paulo en una favela. No es posible que 132 personas masacradas, 132 sean narcotraficantes. Eso es una cosa que si se lo preguntamos a los sociólogos, si se lo preguntamos a los trabajadores sociales, si se lo preguntamos a líderes de movimientos sociales, si se lo preguntamos a académicos, te lo van a desmentir. O sea, y una cosa que me indignó es la reacción de Lula da Silva. Y lo digo con toda la responsabilidad. Lula da Silva dijo, una vez enterando, o sea, en su alocución oficial, dice que hay una guerra del narcotráfico contra la gente y eso no se puede tolerar. O sea, primero investiga cuántos de esos 132 eran narcotraficantes. O sea, una favela tiene miles de habitantes y en algunos casos cientos de miles. Y entonces no puede ser que en un momento donde fallecieron también 4 policías, 132 personas masacradas, entre las cuales había mujeres. Parece que habían ancianos y probablemente niños. Y que el presidente de la República, en una
gobernación controlada por el bolsonarismo haya pasado esto. O sea, es algo terrible, Carolina. Pero además yo creo que le está haciendo un poco el juego también a lo que viene haciendo Donald Trump en el continente. Y creo que parte de lo que nos tiene que llevar a la reflexión de todo esto es que, y debe ser parte de este análisis, es que no es una guerra contra Venezuela, sino una guerra contra toda América Latina, disfrazada de guerra contra las drogas. Yo recuerdo, mira, empecé a leer los informes del Comando Sur en el año 2005. A lo mejor antes ya lo decían, pero en el año 2005 las grandes amenazas que tenía el Comando Sur era el populismo radical, era como planteaban lo que estaba sucediendo en Venezuela y como ellos entienden la democracia participativa y protagónica, y la otra amenaza era el narcotráfico. Entonces ellos siempre han tenido, digamos que esa justificación o esa excusa del narcotráfico para todo, pero en ese caso se enfocaban mucho en Venezuela. Ahorita es contra toda América Latina, aunque hablan en la narrativa básicamente de Venezuela y de Colombia. Sin embargo, hay algo bien interesante y es que vienen elecciones el año que viene en Brasil, vienen elecciones el año que viene en Colombia. Yo creo que la posición de Lula en este periodo, si se quiere, como presidente, ha sido bastante tibia en muchos aspectos, ¿no? Obviamente con el ingreso de Venezuela a los BRICS el año pasado, ¿no? Con toda esa situación. Y creo que él solamente recrudeció su narrativa anti Estados Unidos en un solo momento, que fue cuando Estados Unidos habló de aranceles. Pero acaban de reunirse en Asia, en este momento, en el marco de la ASEAN, en Malasia, y bueno, y quedaron en que iban a hacer acuerdos comerciales y todo lo demás. Pero además de eso se ofreció como mediador entre Venezuela y Estados Unidos. O sea, ¿qué le pasa a Lula? Pero además no creo que pueda ser una mediación si está totalmente plegada a una visión del mundo, ¿no? Que es lo que pareciera estar sucediendo en este caso con el presidente Lula. El problema de todo esto, Ricardo, es que creo que afecta directamente a los pueblos. O sea, no solamente afecta la relación entre dos estados hermanos o lo que sea, sino que afecta directamente a los pueblos. Están muriendo los pueblos de Brasil, están muriendo los pueblos de Trinidad y Tobago, están muriendo los pueblos de Colombia, están muriendo los pueblos de Venezuela, por lo menos de Ecuador. O sea, es lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces es una guerra contra todo el continente y yo creo que lo he dicho aquí también, un poco para reconfigurar todo todo este mercantilismo del narcotráfico, ¿no? Todo este claro, negocio del esa narcotráfico. reconfiguración obedece, en todo caso, a una política de mayor control de lo que ellos consideran su patio trasero, porque finalmente el problema del narcotráfico se halla en los propios Estados Unidos, se halla en los bancos estadounidenses. Y bueno, voy a citar a un autor que es un liberal, estamos hablando de Antonio Escotado. Antonio Escotado, más allá de las críticas que uno puede tener a su visión del mundo, hizo un gran trabajo en la historia general de las drogas y un trabajo académico muy bien documentado y muy bien hecho, donde él explica allí que históricamente en el caso de los Estados Unidos el narcotráfico es generado primero por la gran demanda, primero por las formas en las que se mercadea dentro de Estados Unidos. Entonces, si tú bajas esa demanda, ¿qué tipo de narcotráfico puede existir? O sea, y lo vimos también en la propia historia general de las drogas, que los carteles colombianos fueron creados por Estados Unidos en el momento en el que en el que se buscaba financiar en el gobierno de Ronald Reagan a los Irán Contras, y que como el Congreso en ese momento, dominado por los demócratas, no le daba o le prohibió a Ronald Reagan que no podía financiar ninguna intervención de los Estados Unidos en el exterior, la CIA y en la creación de la DEA buscaron un mecanismo para poder financiar la contra nicaragüense, para poder financiar a los iraníes que estaban en contra de la revolución islámica o de esa revolución que se estaba gestando en ese entonces. Y sabemos de dónde nacen esos carteles. Esos carteles incluso están vinculados a los grandes consorcios financieros de Europa y de Estados Unidos y de esos paraísos fiscales.
Y eso lo dice un filósofo y un sociólogo e historiador liberal. O sea, no lo está diciendo un revolucionario. Bueno, pero es que si hablamos de liberales, hay un artículo también de un periodista de apellido Esquivel, no recuerdo el nombre ahorita, en la BBC de Londres. Sí, Y el Esquivel, eso que tú estás diciendo, es una cosa, digamos, que tiene tantas evidencias y es tan atroz que... Esquivel te da nombres de los distintos cárteles que hay en Miami, te da nombres de los cárteles a los que están vinculados. Y algo que me pareció bien interesante del artículo de Esquivel es que te habla, por ejemplo, del cártel de los Zetas. Y el cártel de los Zetas no está declarado como grupo terrorista, pues, ¿no? Entonces, tiene un poco más lógica el planteamiento que hemos venido haciendo de que hay una reconfiguración de todo este negocio del narcotráfico, porque, bueno, estos mexicanos que decían, ¿qué pasa con esos cárteles que no fueron declarados terroristas frente a los que sí fueron declarados terroristas? ¿Cómo atacas a uno y dejas a los otros moverse, digamos, libremente, ¿no? Y vemos cómo, bueno, hay una relación tanto con México como con cárteles colombianos. Y fíjate, algo bien interesante que me llamó mucho la atención de un tanque pensante que se llama Crisis Group, no sé si lo has escuchado. Sí. Yo reviso mucho los tanques pensantes para ver qué están diciendo, ¿no? Y cómo analizan las cosas. Y estos señores decían que pueden entrar a Venezuela, ¿ok? Y con toda la idea del narcotráfico, que evidentemente no es. Pero decían que una vez que entran a Venezuela, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder María Corina Machado, con todo el chavismo que está en la sociedad, digamos que en las venas y en la sangre Y que está galvanizado? Pero algo bien interesante que decían era, no solamente tienes al chavismo, ellos siguen hablando de los colectivos, hablan de los grupos en las comunidades, los grupos locales, pero también te hablan del ELN. Y dicen, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ha dicho que va a defender con todo lo que puede, inclusive con el manejo de drones, a Venezuela. Entonces es una forma de meter el tema de la situación conflictiva de Colombia en generar Venezuela. Una guerra civil, quieren volvernos Libia, quieren volvernos Siria, quieren palestinizar a Venezuela. Es una de las intenciones que tienen. Es una de las intenciones, pero les puede salir una Somalia. Claro, y les puede también, en este sentido, generarse en el continente una espiral incontrolable para ellos. Bueno, es que ya es incontrolable lo interno de los Estados Unidos. Y ya es incontrolable lo que está sucediendo con Venezuela, porque decían, o sea, ¿qué puede hacer ahorita Donald Trump? Tiene que hacer algo, porque ¿cómo justifica el haber apostado durante tanto tiempo ese desarrollo militar en el Caribe sin tener algún rédito de sí, bueno, para tipo, él, ¿no? para él el rédito ha sido las lanchitas donde lamentablemente han masacrado gente, trinitarios, venezolanos, colombianos, o sea... Bueno, y saber también en el continente con quiénes cuentan ellos, digamos que incondicionalmente, como lo hemos visto con la señora esta de Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces creo que eso también la ministra que va en contra de su pueblo, que no es posible que ni siquiera las condolencias a los pescadores. Así es. Que ya sus familiares han hablado y han dicho, no, que no tienen nada que ver con ningún narcotráfico. O sea, y esas ejecuciones sumarias inclusive están condenadas dentro del propio Estados Unidos. Hasta senadores republicanos han dicho que eso es ilegal, lo que él ha hecho. Y es una cosa que, mira, obviamente un criminal como Trump, porque alguien que ha manifestado lo que ha manifestado a favor de Israel y todo el apoyo que le ha dado a Netanyahu y la manera en como él mismo ha dicho que hay que reconstruir Gaza, donde... Lo único que le falta decir es que hay que hacer una limpieza étnica, pero sí, de facto lo ha hecho. Entonces, ¿qué podemos esperar de un criminal de guerra, de un genocida? Porque él es tan genocida como Netanyahu. Entonces, Carolina, tú que eres internacionalista y que en definitiva has estudiado todos estos fenómenos, algo peligroso para nosotros, pero estamos viendo la gran decadencia del imperio norteamericano, del imperio estadounidense, de cómo ya perdieron la hegemonía económica. Para el 2030 la primera economía va a ser
China, si no puede ser un poco antes, pero vamos a hablar de 2030. 2030, la primera economía del mundo, China. A pesar de que Japón es aliado de Estados Unidos, Japón va a pasar a ser la tercera economía, muy seguida de Estados Unidos y Alemania, pero con unos números similares en el caso de Japón a los de Alemania, muy cercanos a los de Alemania. Y bueno, Estados Unidos va a estar de segundo en este plan donde lo que pretende Donald Trump de volver a reindustrializar Estados Unidos está muy lejos de ocurrir, sobre todo con este conflicto interno que tiene. Claro, pero además está de segundo con una deuda trimillonaria. Con una gran deuda. Por eso decía lo de Japón, porque Japón no tiene la deuda. Ni Japón ni Alemania tienen la deuda que tiene Estados Unidos. Entonces, perdón. Sí. Entonces, si nosotros le restamos la deuda, Estados Unidos pasaría a ser la cuarta o la quinta economía del mundo. O sea, si le restamos esa deuda. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, Carolina, acá en Horizonte Sur. Ya nos están haciendo señas. Sin embargo, antes de irnos, yo quería comentar algo. Y es que María Elvira Salazar, en una de sus alocuciones, que la estaba viendo ayer con el Mazo Dando, decía que es que Venezuela seguía siendo amiga de Hezbollah, seguía siendo amiga de Irán, seguía siendo amiga de Rusia, de China, etcétera. Y el principal problema por el que nosotros somos amenaza es porque hemos permitido la entrada al continente de Rusia, de China, de Irán y de países que, digamos, forman parte de lo que en algún momento Estados Unidos llamaba el eje del mal. Y hemos promovido el multilateralismo, apoyamos los BRIC, apoyamos al MNOAL, o sea, vamos en contra del monroísmo. Pero bueno, vamos entonces a un corte, a una identificación de nuestra emisora, la Radio del Sur. Recuerden seguir nuestras redes, laradiodelsur.com.be, la Radio del Sur en todas las plataformas y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv. Vamos también a escuchar una canción que se llama La Rebelión de Joe Arroyo y ya volvemos con Carolina Escarrá y este servidor Ricardo Romero en Horizonte Sur. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Horizonte Sur, creciendo en la unidad en la Radio del Sur para escuchar los latidos de la patria grande. Y hablando de los latidos de la patria grande, pues acabamos de escuchar esta maravillosa canción que además nos invita a bailar, nos invita a despertarnos, a tener mucha alegría, pero mucha reflexión también, ¿no? Sobre todo el tema del racismo y sobre todo el tema de las clases sociales. Creo que está bien ubicado para explicar que todo lo que está sucediendo al final tiene que ver con una lucha de clases a nivel internacional y que no es Trump el que toma las decisiones en Estados Unidos, sino que hay toda una construcción por detrás que tiene que ver con grandes grupos transnacionales, ¿no? Que tienen intereses, tanto, como bien hablaba Ricardo, de lo que está sucediendo en Palestina, como evidentemente con todo lo que está sucediendo en América Latina, y en algún momento se va a destapar todos los intereses que están detrás. Dicen, dijo Diosdado ayer, no dicen, sino que dijo Diosdado ayer en su programa, o explicó que parte de lo que hicieron con Trinidad y Tobago, Estados Unidos y el Comando Sur fue de alguna manera entrampar a Trinidad y Tobago para que dejara de trabajar todo el tema del gas con Venezuela y erigirse nuevamente la gente de la ExxonMobil desde Guyana como digamos, el que provee la energía para el Caribe, ¿no? Pero fíjate, entonces, Carolina, eso va en consonancia con lo que iniciaste diciendo, que hay una lucha de clases, porque tú que sigues y que has sido estudiosa también de la situación de la Exxon y Guyana, creo que no ha habido nunca un contrato donde desfavorezca tanto a un pueblo como el de la ExxonMobil con Guyana, de un petróleo que no es de Guyana. Sí, fíjate que el contrato, que es bueno que lo hablemos aquí, porque creo que en este programa rara vez hemos hablado del tema de la Guayana Esequiba y es importante hacerlo. En el contrato que firmó la ExxonMobil con la República Cooperativa de Guyana en el año 2016, se plantea que de regalías solamente va a tener la República Cooperativa de Guyana el 2% menos la inversión que haga la ExxonMobil. Eso no pasó ni siquiera con la Creole y Venezuela.
horrible. De No verdad cree, que no, no. O sea, estamos contrato es hablando de que nefasto. hace 100 años ni siquiera el imperio hacía una cosa tan leonina como esa. Pero no solamente el contrato es nefasto, Ricardo, sino que además la corrupción dentro de Guyana es tan fuerte que nada de lo que llega a través del tema petrolero realmente le Le llega llega al al pueblo, sí. Uno, Entonces, inclusive, a veces uno no entiende cómo es posible que Irfan Ali vuelva a ganar las elecciones. Bueno, uno sí entiende. Ahorita vimos lo que pasó con Milei y es un tema del control algorítmico y programación neurolingüística que hacen a través de las redes. Eso pero de- acuérdate también, bueno, eso es muy importante porque estás hablando de la guerra cognitiva y ya Así te voy a es. dar la palabra para que hables de eso, ¿no? Pero fíjate qué interesante que Estados Unidos comienza a colocar sus embarcaciones militares en el Caribe precisamente unos días antes de las elecciones en Guyana, ¿no? Y eso también tuvo un efecto importante Sí, para y la el presencia del resultado. Comando Sur todo este tiempo ahí en Guyana y precisamente vemos ahora el despliegue en el Caribe donde una primera ministra de Trinidad y Tobago se pliega a las mismas políticas Condiciones. y desfavorece a su pueblo, porque ahora, fíjate, las condiciones en las que Venezuela tenía el acuerdo de gas que incluye lo de Petrocaribe y Campo de realmente Aragua. Venezuela subsidiaba a El gas Trinidad de y Trinidad y Tobago con el Tobago. gas. O sea, el gas que le llega a Trinidad y Tobago es casi el mismo gas que nos llega a nosotros los venezolanos. O sea, una cosa que es humana, es para servir a la gente. Eso hizo Venezuela con Trinidad y Tobago y fíjate, ahora van a tener gas más costoso, un gas que no le va a producir beneficios a la gente de Trinidad y Tobago. Es algo absurdo lo que está ocurriendo actualmente con ese tipo de movimientos políticos, ¿no, Carolina? Es absolutamente absurdo y además también uno ve como absurdo que una primera ministra pueda quedar, digamos que, en el medio de todo eso, ¿no? Y además nos hace pensar en el Caribe, porque es que también, si tú te pones a ver el CARICOM, ¿dónde está la sede de la Secretaría de CARICOM? Está en Guyana. Entonces, muchas de las posiciones del CARICOM realmente no son posiciones totalmente consensuadas entre todos los países del CARICOM, sino que la Secretaría, digamos que da unas declaraciones, ¿no? Entonces, hay muchos países del Caribe que no están de acuerdo con lo que está Sí, pasando que no tampoco. están de acuerdo porque incluso a ellos mismos fíjate, cómo se está lesionando a los pueblos del Caribe con esta intervención que tiene Estados Unidos en aguas internacionales. Mucha de la gente que pesca, que hace sus intercambios, estoy hablando de todo el Caribe, no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de todo el Caribe. Entonces ahora, con el terror que está causando el Comando Sur en el Caribe, ¿qué pescador y qué tipo de intercambios tienen en este momento donde no estén pensando en que les puede caer un misil, que los puedan bombardear, que los puedan declarar como narcotraficantes o terroristas a cualquier comerciante o a cualquier pescador o pescadores que se hallen en la zona? Eso afecta a todos. Pero además, eso me hace pensar, Ricardo, en algo, y voy a cambiar un poco el tema, ¿no? Pero me hace pensar en el comandante Chávez. Sabes que ayer en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, donde yo estoy en la parte de investigación, y bueno, aprovecho de mandarle un saludo a la rectora Tania Díaz y a los compañeros que trabajan allí. Y a mi pana Luis Delgado Barrias. Y claro, bueno, a mi vicerrector, más o menos. Ayer se hizo el tercer encuentro de la cátedra Hugo Chávez y se hizo sobre el discurso que dio Hugo Chávez en la Cumbre de los Pueblos en Mar de Plata, donde, perdón por la expresión en radio, pero se le dijo al carajo, ¿no? Así es. Y allí lo importante de Chávez es que no solamente hacía reflexión sobre todo lo que significaba el consenso de Washington, sobre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo que significaba el ALCA en sí, ¿no? Como un esquema de dominación importantísimo que ya querían hacer incluso antes de llegar Chávez al poder, sino que digamos la alternativa que había, que en ese momento era la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Estamos hablando del año 2005, hoy día Alianza, que es el ALBA, ¿no?
Pero él lo veía mucho más allá, porque él decía, si nosotros no cambiamos el sistema, si nosotros no entendemos que solamente con el socialismo es que realmente se puede lograr el vivir bien, perdemos el planeta. Porque a lo que nos está llevando el capitalismo es a perder el planeta con todo el tema del cambio climático, y ahora viene la cumbre, la COP30, etcétera. Bueno, que ya de cambio pasó a ser crisis climática, ¿no? Que ya pasó a ser crisis climática. Pero lo que quería decir era la visión de Chávez y la importancia de la unidad de los pueblos, de la unidad de esta visión nuestroamericana y caribeña que tenía no solamente el comandante Chávez, sino Bolívar hace 200 años, ¿no? Cuando Miranda, porque es que Bolívar concreta el sueño de Miranda. El otro día lo decíamos, no debemos decir el sueño de Bolívar, porque fue algo que se concretó realmente, ¿no? La unidad. Era el sueño de Miranda, de hacer esta América meridional, como la llamaba él, que es lo que hoy en día conocemos como la CELAC, y que la logró Bolívar en su oportunidad, y ahora, o recientemente, pues el comandante Chávez con otros presidentes de América Latina, y que de alguna manera se está perdiendo. Ahora, ¿cuál era parte de la fortaleza de la CELAC? Evidentemente la unidad, evidentemente todos los esquemas de integración que generó el comandante Chávez, incluyendo Telesur, la Radio del Sur, que también forma parte de eso, toda esta visión de integración, la UNASUR, Petrocaribe, etcétera, ¿no? Sino que la relación de la CELAC con China. Y vemos cómo es un tema geopolítico, no es solamente de que los Estados Unidos quiere lo que ellos llaman su patio trasero y quiere volver a tener el control sobre el continente, sino que en estos días hablaba Jeffrey Sachs, hablaba sobre la doctrina del espectro completo, ¿no? Y que realmente Estados Unidos lo que quiere es volver a tener la hegemonía a nivel mundial y decía... Y lo dice un economista liberal. Y lo dice un economista liberal. Y en otro programa había Ben Norton que explicaba el problema es China. El problema son las relaciones de América Latina con China. Y por eso también ahorita ya no solamente están atacando el Caribe, sino el Pacífico. No, y también por eso una de las primeras medidas de arremetida de Donald Trump es con el Canal de Panamá. Le quitó la autonomía que ya le había quitado cuando hicieron la invasión a Panamá, donde defenestraron a Noriega. Luego de ese contrato nuevamente leonino, porque siempre fue leonino, siempre fue una cosa terrible para el pueblo panameño, ahora le vuelven a quitar la autonomía del canal. O sea, es una cosa que... Y se la dan además a BlackRock. Ah, que es un fondo de inversión que tiene cualquier cantidad de empresas, bancos, etcétera, en su interior. Los dueños del mundo junto a Vanguard, junto a State Street, Fidelity, Blackstone, o sea, son 5 grandes corporaciones que además están vinculadas obviamente al complejo militar industrial, a eso que Galeano decía que era la mafia moderna, que son estos bancos. Aunque esto nace, tú lo sabes, Carolina, con la Compañía General de las Indias, donde nace el narcotráfico moderno con las famosas guerras del opio y donde incluso esa guerra la tenían con China en ese momento. Así es, yo creo que ellos siempre han visto como que ese panorama. Y algo que me parece bien interesante de ese panorama geopolítico es que está previsto que hoy se reúnan Xi Jinping y Trump, ¿no? En Indonesia, creo que se van a reunir. Pero también estaba previsto que se reuniera Trump con Putin y esa reunión la suspendieron, ¿no? Entonces te deja como pensando ahora cuál es la estrategia, bueno, la táctica, porque ese señor las estrategias las tiene bien difuminadas, diría yo, ¿no? Sí, porque además está muy amenazado, Carolina. Acuérdate que él, sabemos que tiene el rabo de paja con Jeffrey Einstein, 1.100 millones de dólares. O sea, ¿cómo es posible que le haya dado de su fortuna 1.100 millones de dólares a Jeffrey Einstein? ¿Qué tipo de negocio tenían entre ellos dos? Y además, bueno, ya sabemos los videos donde a mí me horroriza la cosa que esté en la primera potencia del mundo en este momento un tipo que unas niñas lo veían con terror. Es que en los videos se ve y yo estuve investigando si era inteligencia artificial, si habían sido trucados, si había... No, son unas niñas aterrorizadas cuando ven a Donald Trump. Y yo decía, ¿cómo es posible que ese tipo esté mandando? O sea, pero no solamente que esté mandando, Ricardo, sino que puede seguir mandando. Porque fíjate lo que están haciendo, que es bien interesante. No sé, yo creo que tenemos que hablar un poco de lo que pasó en Argentina también, ¿no?
Pero fíjate lo que están haciendo en Estados Unidos. Con el tema de llevarse la guardia y de introducir el ejército directamente en las gobernaciones que son dirigidas por demócratas, están no solamente creando miedo, no solamente metiendo preso a diestra y siniestra a cualquiera que una vez que está preso ya no, o que estuvo preso en algún momento de su vida ya no puede votar en las elecciones del 4 de noviembre, ¿no? Que son las elecciones de medio término, sino que además, bueno, estás generando un desplazamiento interno dentro de esos estados que de repente no van a fortalecer la posibilidad de votar que puede tener la gente, porque si bien el sistema electoral de Estados Unidos es en segundo grado para efectos de la elección del presidente, bueno, tiene, digamos que es un poco más democrático para la elección de gobernadores y de legisladores. Entonces, bueno, en ese caso lo que estás es también limitando la posibilidad de votación a aquellos que están en contra de tu postura de mundo y de tu postura de país, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no has visto cómo ha amenazado a los propios gobernadores, cómo ha militarizado el país? O sea, es una cosa que no se había visto en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no... incluso lo que está haciendo en la guerra contra los migrantes, lo que está haciendo en la guerra contra los pueblos del sur global que están dentro de los Estados Unidos, porque recordemos incluso, ahorita que hablaste de la solidaridad de Chávez y de cómo Chávez reconfiguró la manera en cómo se hace política en el mundo, muchos de esos pueblos del sur global dentro de los Estados Unidos estaban beneficiados también por las políticas de Chávez. Recordemos que Venezuela le fue arrebatada la Citgo, una Citgo que se usaba para lo social. Yo ahí quería decirte algo también. ¿Sabes que escuché a James Story? Me vi toda la entrevista, ¿no? Y escuché a James Story decir, no es por petróleo, porque nosotros tenemos el petróleo de Guyana. O sea, eso les pertenece a ellos, ¿no? Sí. Sino que realmente yo no sé por qué ellos dicen que es por petróleo. Pero yo recuerdo que cuando estuve allá, nosotros trabajamos mucho con Citgo. Y no solamente Citgo, sino otras dos refinerías muy importantes de Estados Unidos, lo que refinaban era el crudo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco, que ellos llamaban bitumen. Entonces, sus refinerías están preparadas para ese petróleo extrapesado, no para el petróleo liviano que nos están robando en nuestra Guayana Esequiba y en nuestra salida al Atlántico, ¿no? Entonces creo que eso también era importante destacarlo. Bueno, pero Carolina, hemos hablado de esta actualidad y de cómo lo histórico y lo geopolítico se transversaliza, pero ya hemos llegado al final de Horizonte Sur. Imagínate tú, se fue rapidísimo esta hora, ¿no? Bueno, Carolina, nos despedimos de nuestra audiencia. Bueno, ¿y a quién le damos agradecimientos? Bueno, por supuesto, a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, y a Tamar Sánchez, que bueno, y por supuesto a Jason Alcalá, que nos ha acompañado en el programa de hoy, y a todos ustedes por escucharnos, ¿no? En estas pequeñas reflexiones que hacemos semanalmente. Le mandamos un abrazo gigante a Ramón Mederos y gracias, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Carolina Escarrá, y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.